Muy bien, y es un placer para mí darle la bienvenida a un viejo amigo del programa de Citas de Radio. Está en línea desde Chile el señor Alberto Barlocci, especialista en temas internacionales, y justamente para hablar de su país y de cómo se está llevando a cabo la vida cotidiana de los chilenos es que lo llamamos para hablar en el programa de hoy. Bienvenido, Alberto, es un gusto para mí darte la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? También para mí es un placer acompañarlos nuevamente. Bueno, fue muy impactante para nosotras la vez pasada que no pudimos conversar con usted, porque justamente estaba atrapado en una manifestación en plena circulación pública. Cuénteme, Alberto, ¿cómo está Chile hoy? Seguimos en una situación de conmoción importante, porque Chile de alguna manera se ha despertado o mejor dicho, una parte de Chile se ha despertado de un sueño, Uh-huh. en que creía estar viviendo en un país ideal, en un país exitoso como modelo económico. Tanto es así que una semana antes de que estallara todo esto, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hablaba de un oasis pacífica en medio de una América Latina convulsionada. Así que imagínense el oasis en que se ha transformado en cuestión de muy pocos días, ¿no? Entonces sigue habiendo manifestaciones. Lamentablemente hay un sector minoritario, grupúsculos que hacen que las manifestaciones terminen con violencia, con destrozo, con vandalismo, con saqueos. Y hay que saber siempre que cuando las aguas son turbias, siempre hay quien pesca en esas aguas. Entonces, Claro. hay grupos de izquierda que están pescando en aguas turbias, y para la izquierda hay grupos de derecha que están pescando en aguas turbias. Y la realidad es que ambos casos son verdad. Es decir, en ambos casos se da que para algunos puede llegar a ser necesario que se crea que hay una acción indiscriminada y violenta desde la izquierda, y en sectores de izquierda que se piense lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y que seguramente hay grupos extremistas que comulgan con eso, pero lo que quiero decir es que son minoritarios y no son incidentes desde el punto de vista de lo que está sintiendo efectivamente la gente. Es decir, el 99% de la gente está molesta, está irritada y está manifestando en modo pacífico y democrático. Yo vengo en este momento de la universidad donde doy clases, yo enseño filosofía del derecho, y me encontré con muchos estudiantes de secundario que habían accedido al campus de la universidad, sentado trabajando con estudiantes de la universidad, que le estaban explicando situaciones, había un debate muy interesante, etcétera. Hay muchas iniciativas de este tipo, hay muchos cabildos abiertos, como también los hubo en la Argentina después del 2000, de 2001, ¿no? De la crisis, y hay muchísima gente que está manifestando, como les decía, pacíficamente, ¿no? Entonces, lamentablemente, como siempre sucede, una sola persona que vandaliza hace mucho más ruido que 10.000 que están manifestando pacíficamente, pero es lo que está ocurriendo, ¿no? Alberto, para recordar un poquito cómo surgió esta crisis de Chile, todo surgió como una reacción a un aumento del boleto del transporte público, ¿verdad? Bueno, es como siempre sucede. Hay un episodio que es la clásica gota que hace desbordar un vaso. En este caso fueron 30 pesos chilenos, que son 5 centavos de dólar, o sea, nada, ¿no? Pero no fue la entidad del aumento, fue una vez más constatar de que las autoridades pasaban por encima de lo que es el sentir de la gente, ¿no? Hay una palabra que se está usando muchísimo en estos días y que sirve para graficar la situación de muchos, y es nos sentimos abusados. Este es un sistema que abusa de nosotros. Ajá. Y es emblemático porque Chile había tenido sonantes casos de abusos sexuales contra menores, ¿no? Por parte de sacerdotes y religiosos, y que se vuelva a usar esta palabra es sintomático. Y yo puedo dar fe de que es así. Para muchísimos chilenos,
este no es un modelo exitoso, es un modelo exitoso para el 1% de la población, que vive muy bien. Y vive con un nivel de desigualdad que es enorme. Yo les hago un ejemplo. El salario que gana la mitad de los que dependen de un sueldo es exactamente la cuarta o quinta parte de lo que se necesita para vivir en Chile. Chile es un país caro, ¿no? Para que lo tengan presente, en Chile no se puede vivir con menos de unos $1.500 por mes, ¿no? Aproximadamente. Y por lo general tenemos un 80% de la gente que está ganando, en el mejor de los casos, la mitad o el 60% de eso. Y tenemos el 90% de las personas que no llegan a fin de mes. Hay 4.600.000 personas que son deudores morosos y no saben cómo pagar lo que deben. Y se endeudan porque como no se llega a fin de mes y como todo está muy, muy financiarizado con tarjetas que te llegan con mucha facilidad, la gente se sobregira con las tarjetas, pero porque no le da el presupuesto. Y esto, mientras que todo sigue aumentando, sigue siendo, como les decía, abusivo. La gente recibe de su sueldo un descuento que debería ser para, por ejemplo, las prestaciones médicas. Sin embargo, si uno va en un hospital, y estoy hablando del hospital público, hay que pagar. Olvídense que, como sucede en la Argentina, que uno paga una cuota, una mutual, incluso privada, y luego cuando lo atienden, porque ya pagó. Acá hay que pagar absolutamente todo, y lo pagas de nuevo, y pagas los medicamentos. Es decir, es realmente el transporte caro. Los sectores que yo le estoy mencionando normalmente no viven en el centro, viven en sectores periféricos porque es donde los alquileres cuestan menos. Motivo por el cual tienen que tener un traslado para ir a trabajar muy largo, varios medios, y tienen que pagar mucho, ¿no? Motivo por el cual toda esta sumatoria de cosas, por ejemplo, yo les mencionaba las deudas. Hay 11 millones de chilenos con deuda y somos 17 millones y medio. O sea, fíjense, 2/3 de la población está endeudado, ¿no? Y como les decía antes, 4,6 millones son deudas morosas que no saben cómo pagar. Y los bancos practican tasas de interés que son del 18, 20, 22%. Cuando la inflación acá es mínima, es nada. Tenemos una inflación del 1, 1,5%. O sea, son tasas de usura, ¿no? Y toda esta sumatoria de cosas hace a sentirse abusado, ¿no? Salarios injustificadamente bajos, ¿no? A pesar de que los grandes grupos que pagan esos salarios bajos todos los años denuncian ganancias que son enormes, que son muy, muy grandes. Y de hecho, Chile no es un país pobre. Chile es un país donde la riqueza está pobremente distribuida, claro. ¿no? Ahora Alberto, sí. Acá la población No, perdón que lo interrumpí. La población está dividida. Sí, está dividida en cinco segmentos, ¿no? Cada uno representa el 20% de la población. Entonces, el 20% más rico se queda con el 72% de la riqueza que produce el país, ¿no? Y entonces, ¿cuánto le toca al 20% más pobre? Le toca 0. Yo les estoy mencionando datos del Banco Central, ¿no? El 20% de la población del país tiene riqueza 0 o negativa, o sea, deudas. Entonces, esta desigualdad tan pronunciada, tan fuerte, que además se va perpetuando, porque en el país los que están bien viven en sectores sociales que se frecuentan entre ellos, van a colegios a los que los otros no pueden acceder, van a universidades que los otros no se pueden pagar, acceden a redes que les permiten conseguir trabajo a los cuales los otros no pueden llegar, motivo por el cual es una perpetuación
también de las situaciones sociales. La Argentina, una de las cosas que ha tenido durante mucho tiempo y que ha sido muy importante es lo que se suele llamar la movilidad social. Es decir, saber que yo nací en un barrio pobre, pero tenía acceso a salud, a educación, a universidad, etcétera, y eso me permitía poder avanzar socialmente. En Chile esto no ocurre, ¿no? Claro. Entonces, esto es como que mata las perspectivas de crecimiento de cualquiera, porque si yo nací en una familia que no tuvo buena salud, no tuvo buena educación, no tengo acceso a beneficios como ocurre en cambio en otros sectores, yo seguiré estando en ese sector social, no tendré la posibilidad de crecer, digamos, de poder tener un futuro mejor. Y eso es lo que ha eclosionado. Eso en un momento se ha transformado en un estallido muy fuerte, en un reclamo muy fuerte. Y también, bueno, evidencia, explica, no lo justifica, por supuesto, porque la violencia no es justificable nunca, pero también explica por qué este estallido en algunos sea tan violento que no se frena, digamos, ¿no? Claro. Ahora, Alberto, para el resto de Latinoamérica, cuando uno, como decía usted, como que uno mira a Chile, ve inflación muy baja o casi nula. Los niveles de pobreza no nos percatábamos que estaban tan... O sea, como que creíamos que en Chile no había pobreza. Nosotros siempre hablando desde una Argentina inestable, con mucha imprevisibilidad, con una inmadurez institucional importante, que vemos a Chile como un país institucional, ordenado. O sea, evidentemente ha eclosionado esa enorme diferencia y esa falta de promoción social ha eclosionado en esta crisis. Pero sin embargo, nos preocupa que Chile no pueda institucionalmente resolver esta crisis, porque pareciera ser una crisis política, pero por lo que usted me está contando es una crisis social y económica. Es una crisis social y ética. Ajá. ¿Por qué motivo es una crisis ética? Por lo que te decía antes, porque no es que el país no tenga los recursos. Los recursos están muy mal distribuidos, pero además con un sistema tributario que beneficia a los sectores más pudientes, pero los beneficia de un modo alevoso. Digo, en la Argentina nadie duda de que las empresas tienen que pagar un 30-35% de impuestos sobre sus ganancias, ¿no? Ahora, otra cosa es si logran evadirlos, pero para hacerlo tienen que violar la ley. Sí. Ahora, legalmente, en Chile, el sistema está hecho de manera tal que un grupo grande, como por ejemplo el grupo Luxich, Angelelli, y podría citar un montón, que tienen utilidades anuales en el orden de los miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, terminan pagando un impuesto a su ganancia del 9%. Claro. Así como se lo estoy diciendo, 9%. Estos son estudios que se han hecho sobre el sistema tributario chileno. O sea que legalmente ellos pagan poco. Pero se ven del discurso y dicen, bueno, no tenemos recursos, el Estado no tiene recursos. No, el Estado no cobra recursos, ¿no? La mitad de los impuestos que cobra el Estado son IVA. Y el IVA se aplica sobre todas las cosas, pero fíjese que paga la misma IVA una persona que come arroz y también el más rico de este país come arroz, come la misma cantidad de arroz en el mes, pero los dos pagan la misma IVA. Y es la mitad de los impuestos que pagan el país. Hay un sistema tributario en el cual un profesional exitoso, un abogado, un cirujano, puede estar ganando $40,000 por mes, por ejemplo, o más, o $50,000 por mes. ¿Y qué hace? Se junta con otros 2 o 3 y forman una pyme, una pequeña empresa, y se acoplan al beneficio fiscal de las pymes y pagan sobre eso el 17% de impuestos. Claro. Fíjese el ejemplo y eso es legal, ¿no? Es lo mismo que la panadería de la esquina, que es una pequeña empresa que a duras penas cuando termine el año podrá juntar 3, 4, $5,000 de ganancia, sobre los cuales pagarán el mismo nivel de impuestos. Claro. Entonces, es una crisis ética precisamente porque hay un sector industrial poderoso, muy paternalista, muy abusador, que no tiene ningún escrúpulo de tener este tipo de situaciones a pesar de ver la necesidad importante y no cumplir con
con su responsabilidad social de pagar los impuestos que corresponden. Siguen abonando salarios muy bajos. Recientemente el más poderoso industrial de este país, queriendo hacer un gesto de buena voluntad, dice: en mis empresas a partir de enero nadie ganará menos de 500.000 pesos, ¿no? 500.000 pesos chilenos. Para que tengan una idea, en Chile la línea de pobreza, el umbral de la pobreza son 430.000 pesos por mes para una familia de 4 personas. Ahora, cuando él admite que a partir de enero nadie de su grupo ganará menos de 500.000 pesos, está diciendo también que hasta ahora sí, él pagaba esos sueldos también. No se dio cuenta de que estaba revelando su miseria humana de tener grupo tan poderoso y de seguir pagando sueldos tan bajos. Claro. Entonces, acá hay un tema que es ético, precisamente porque hay un sector que muy fuerte, que no tiene ningún escrúpulo de vender el cuento de que no tenemos recursos, etcétera, etcétera, cuando en realidad el país dispone de recursos, y al mismo tiempo una reacción de la gente que hoy eran tu vecino, que lo ves todos los días, pero pasan al lado de un supermercado, lo están saqueando y se meten adentro y roban. Claro. ¿No? Entonces, cosa que hemos visto. Es decir, no solamente no sé, personas marginales o ladrones que salen a robar. Hemos visto un Audi pararse delante de un supermercado y bajarse y llenarse de cosas. Entonces hay un tema que es profundamente ético, y es el resultado también, bueno, del sistema que se ha impuesto acá en Chile durante mucho tiempo, ¿no? Y tú decías antes el tema de la pobreza, que se tenía la idea de que acá, bueno, no había pobreza. El tema es que está muy oculta. Ajá. La pobreza chilena, un poco por el estilo de vida de la gente, no te aparece con las villas espectaculares que tenemos en la Argentina, enormes, grandes, numerosas y todo. Yo diría, son muy pocas, ¿no? Y en realidad no son. Pero tenemos un 19% de la población que es pobre. Y sobre todo porque hasta hace poco se medía la pobreza solamente con la cantidad de dinero que ingresa en el núcleo familiar. Pero eso no es suficiente, Paola, porque, a ver, yo puedo estar un poco por encima de la pobreza, pero si no tengo acceso a un hospital público, claro. y sabemos perfectamente que si tienes niños, los niños crecen enfermos, ¿no? Porque si no es la guata, le está doliendo el pie, y si no son los pies, está resfriado, si los pulmones, o si es la alergia, estás yendo permanentemente al médico con los niños. Ahora, si yo no tengo acceso al hospital porque es ineficiente, porque no atienden, porque no están los médicos, porque los médicos se van al sector privado, entonces, y yo tengo una situación donde sí o sí tengo que resolver la salud de mi hijo, claro, voy a hacer lo imposible y lo llevo al médico privado, que cobran una fortuna. Motivo por el cual, aun cuando tú tienes por ahí, estás un poco por encima de la pobreza, caes en la pobreza, porque si tienes ese tipo de gastos que normalmente no los deberías tener, pudiendo recurrir al sistema público, sí los vas a tener y sabes cómo hacer. Claro. O por ejemplo, que decía antes, ¿no? Si tienes que gastar un 10% de tu sueldo de lo que ganas, que está por encima del nivel de pobreza, pero el 10% yo lo gasto para ir a trabajar con el transporte, entonces ahí cuando se mide la pobreza hay que medirla de una manera multidimensional. O sea, cuál es el acceso a la salud, a la educación, cuál es el acceso a los servicios básicos, al transporte, a la vivienda, y todo eso después va determinando si ese salario es suficiente o no para vivir. ¿No? Alberto, entonces, la última pregunta, porque tenemos que cerrar la conversación tan interesante. Piñera insiste que él no va a renunciar a su presidencia. Ahora, ¿usted ve al gobierno con la capacidad como para poder interpretar estos hechos con la profundidad que se merecen y poder preservar aún así la democracia en Chile? Mira, usaste la palabra mágica, ¿no? En el sentido, ¿van a poder entender?
Es decir, están con la capacidad de interpretar. Yo no creo que tienen esa capacidad de lectura. Porque es un mundo, acá hay mundos paralelos. Claro. Digo, Piñera no tiene la menor idea de cuánto cuesta un kilo de pan. No sabe cuánto cuesta un litro de aceite o un kilo de azúcar. Cuando Piñera habla del salario mínimo, es lo que gasta Piñera cuando sale a comerse una pizza con su familia. Gasta eso. Entonces, son mundos que él no entiende, él y su sector político y muchos de los que viven a ese nivel no comprenden. De hecho, la primera dama, la esposa de Piñera, tuvo una frase que fue un sincericidio, porque reveló dónde están situados. Porque dice, no, es como que hubiesen bajado alienígenas. Y sí, son alienígenas. Es un mundo que ellos no conocen, no quieren entender. Y como no logran entenderlo, el problema es que piensan que lo pueden arreglar con unos parches. Claro. ¿No? Y faltan... Si no corrigen la injusticia que está instalada a través del sistema de distribución de la riqueza, ¿no? O sea, y donde la herramienta tributaria es importante. El sistema tributario es fundamental en Chile. Donde no meten mano a eso, donde no meten mano a crear las condiciones para que el que gana más efectivamente pague más, ¿no? Eso es difícil que cambie, ¿no? Y sobre todo comprender que hay una necesidad importante de una nueva constitución en Chile, claro, ¿no? Porque la constitución chilena es de 1980, fue literalmente impuesta por la dictadura. Ajá. Y lleva en el ADN esta desigualdad instalada. Es decir, esa constitución fue hecha para permitir a los sectores políticos que se identificaban en la dictadura de poder determinar el tipo de orden económico y social de Chile y de poder influir políticamente. Es decir, la dictadura chilena no fue solamente una dictadura militar, fue también un modelo económico donde los que aplicaron ese modelo económico, que son economistas, los conocemos, sabemos quiénes son, entonces hay un documental en el cual le preguntan, dice, pero esto que ustedes hicieron de esta reforma económica durante la dictadura, ¿se podría haber hecho en democracia? Y ellos dicen, no, de ninguna manera. En democracia es imposible que iban a aceptar eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo no sé si el tema de Chile en este momento pasa por la renuncia del presidente, no creo. Lo lógico sería continuar con el mandato, pero sí habilitar dos caminos importantes. Uno es el camino de reformar el sistema para que sea mínimamente justo, ¿no? Y reitero, mínimamente justo. Ni siquiera estoy hablando de una plenitud de justicia. Y al mismo tiempo una reforma constitucional, porque Chile se tiene que dar un nuevo pacto, ¿no? Una nueva Carta Magna, fruto de un contexto diferente, donde nos miramos de otra manera y donde sentimos que somos ciudadanos de una manera diferente, no como nos ve la Constitución chilena hasta el momento. Tienen un gran trabajo por delante, tanto la oposición como el gobierno actuante, que tienen elecciones en el 2021, así que 2 años muy difíciles se les vienen a los amigos chilenos. Sí, y fueron años muy difíciles los que vinieron, los que hasta ahora, los que se vivieron, y no sé, en Chile los partidos políticos están en el último lugar en el ranking de las instituciones de confianza. O sea, los chilenos no le tienen confianza a los parlamentarios y a los partidos políticos. De hecho, vota la mitad de la gente. Entonces, hay un trabajo de reconstrucción del tejido social, de la identidad social, de la cohesión social, donde yo creo que en cambio es importante el rol de la sociedad civil. Claro. Por eso yo les comencé antes comentando lo que estamos haciendo en las universidades, entrando en el debate, poniéndonos una camiseta y jugándonos a decir las cosas como las vemos, desde un conocimiento quizás un poco más especializado que el de otros, pero pues que hay una necesidad importante de poder ir adelante a esto, porque por supuesto el caos no va a funcionar, ni la violencia, pero tampoco el estado de cosa anterior, ¿no? Es decir, un medio me preguntaba, pero Chile volvió a la normalidad. Digo, yo espero que no vuelva a la normalidad, en el sentido de que tenemos que construir otra normalidad, porque la normalidad anterior
aceptaba como hechos naturales cosas que no son aceptables, ¿no? Como la desigualdad, como injusticia profunda. Eso no lo podemos aceptar, porque eso no es natural. Alberto Barlocci, muchísimas gracias por esta entrevista en Citas de Radio, muy amable. Gracias a ustedes y un abrazo. Adiós. Bueno, y así pasaba este erudito profesor de Filosofía del Derecho, especialista en temas internacionales, contándonos realmente cuál es el problema de fondo que sucede en Chile.